Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias que tú eres un Dios fiel, eres un Dios bueno. Te pedimos que hoy día tú enseñes tu palabra a través de mí. Yo sé, Espíritu Santo, que tú eres el maestro de la iglesia, de acuerdo a tu verdad que sea declarada hoy día, Señor, que tú hagas una obra transformadora a través de la predicación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que así como tú nos bendices aquí en Iglesia La Roca, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor. Padre, no nos consideramos más especiales ni mejores que otra iglesia. Al contrario, tu palabra hace claro que es un solo reino el cual avanzamos y juntos con ellos lo hacemos hoy, Señor. Bendícelos. Crece tu iglesia hoy día. Haz que muchos lleguen al arrepentimiento a través de ellos también, Padre. Te damos gracias por ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia que dice, amén, amén. Qué tremendo. Gracias, muchachos. Amén. Vaya al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, yo quiero entrar de una vez en la palabra de Dios hoy día. Y es muy interesante porque, aunque es una palabra de ánimo, los puntos como que no lucen de ánimo. Usted va a ver ahora, va a descubrir juntos, vamos a caminar juntos. Pero vaya ahí, libro de Hebreos, capítulo 10. Ya vamos entrando ya a la recta final. Aquellos que tal vez nunca han estado en nuestra iglesia, nosotros estudiamos por lo regular, así hemos hecho como iglesia, libro por libro, y realmente desmenuzamos lo que dice cada libro de la palabra de Dios. Y llevamos ya varios años trabajando con el libro de Hebreos. Y ese es nuestro estilo, pero cada mensaje trae la comunicación de la palabra de Dios y usted va a recibir de ello, así que no se preocupe si es su primera vez escuchándonos en ese día. Libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 32 al 34, vamos a ver. Y si quiere también puede buscar Mateo capítulo 10, y esos dos son los centrales que nos vamos a enfocar hoy. Hebreos 10 y Mateo capítulo 10. Es tan interesante que usted y yo podemos ver muchas cosas en nuestra vida. Pero si hay algo que tiende a suceder es que a veces hay una expresión, no sé si usted lo ha escuchado, que dice hay luz al final del túnel. ¿Ha escuchado eso? En inglés se utiliza mucho, light at the end of the tunnel. Y la idea es que cuando uno entra en un túnel es bien oscuro. Yo no conocía la expresión, pero nunca lo había experimentado. Hasta hace muchos años, creo que en el año 2000 o en el año 99, fui a Cusco para ir a visitar la ciudad de Machu Picchu. Y cuando estás en Cusco tienes que tomar un tren de la ciudad de Cusco hacia Machu Picchu, Perú. Entonces, cuando entras en el tren, hay varios lugares que es a través de las montañas. Y en uno de esos, entramos en uno de esos túneles y se pone completamente oscuro adentro del tren. No ves, uno lo ve en las películas, pero sentirlo y se siente bien feo porque está haciendo en un ferrocarril rapidísimo, entras en un lugar completamente oscuro, no se ve absolutamente nada y taca, taca, taca. Y tú dices, ¿cuándo se acaba esa cuestión? Y por fin sale y sabe toda la luz. ¿Está conmigo? Y muchas veces la vida es así, que nosotros comenzamos a ver la vida, entramos en un túnel de la vida en las que cosas están oscuras, se ven difíciles, se ven complicadas y no pensamos que hay una iluminación, que hay algo bueno al final del túnel. Pero la verdad es que algo bueno viene sobre nuestra vida. Y usted y yo necesitamos saber eso, que a pesar de la oscuridad, de la dificultad que podemos estar pasando, algo bueno vendrá, algo bueno hay del otro lado de la situación en nuestra vida. Y Dios quiere trabajar en nuestra vida exactamente en eso, porque cada uno de nosotros tiene un deseo de ver algo bueno salir de la situación que estamos. En el libro de Hebreos capítulo 10, el escritor de Hebreos está hablando exactamente acerca de eso, aunque tal vez en su Biblia dice advertencia en contra de la apostasía. Es decir, el escritor de Hebreos le estaba advirtiendo a los creyentes judíos que no se apartaran de la verdad de Dios, sino regresaran a vivir sus vidas fuera de la verdad de Dios. Pero él lo pone de una manera tan interesante. Y hoy yo quiero que usted y yo estudiemos una manera de cómo él lo dice casi negativo, pero realmente nos está llevando a algo positivo en la vida. A ver nuestros problemas y nuestras dificultades con una visión y una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Usted y yo muchas veces vemos las situaciones de nuestra vida solamente por un lente, y es el nuestro, el lente que se metió al túnel oscuro. Pero no sabemos todo lo que Dios está haciendo del otro lado. Está conmigo en ese día. Y es súper importante que usted y yo hagamos eso, de no tomar unas decisiones muy finales cuando apenas estamos trabajando en esto. Yo quiero leerlo de la versión viviente, dice así, Hebreos 10, 32 al 34, en la versión viviente. Me encanta como lo dice un poquito más plano y quiero leerlo de esa manera. Dice así, acuérdense, diga conmigo esa palabra, 1, 2 y 3, acuérdense. Ten memoria de algo, piensa en algo, acuérdense.
de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Acuérdense de los primeros días. Cuando uno le dice a alguien acuérdate, por lo regular es para pensar en algo bueno. La expresión en inglés es the good old days, es decir, los días de antaños que eran, qué bueno, la música de antes era la bonita, la música romántica de antes era la bonita, los coritos de antes. Él dice recuérdese, pero no es lo que le dice. Él dice recuérdese los tiempos primeros, cuando recién aprendían acerca de Cristo, y recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible, ¿qué? Sigue leyendo, versículo 33 dice lo siguiente. Dice, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Versículo 34 continúa diciendo lo siguiente. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarían para siempre, o que durarán para siempre. Qué precioso eso. Qué expresión tan hermosa nos trae a nosotros de que usted y yo podemos ver la vida desde otra perspectiva. Porque el peligro es lo siguiente, que usted y yo vayamos a tomar decisiones finales o duraderas por algo que es temporal, por las circunstancias actuales. No debemos tomar decisiones finales por las circunstancias actuales que usted y yo estemos viviendo. Y eso es súper importante que lo tengamos en mente. Que si usted y yo tomamos esas decisiones de largo plazo, decisiones que van avanzando por la condición actual, tal vez nos arrepentimos de ellos. Déjeme decirle algo, es algo medio privado, pero yo en la iglesia siempre he sido muy abierto con ustedes. Mi esposa siempre quiso tener 5 niños. Y yo, no, más de 5 niños, ¿cómo va a ser? Eso suena escandaloso, todos esos muchachos, ¿verdad? No estaba acostumbrado, solamente fue mi hermana y yo. Yo vengo de familia pequeña, ella sí viene de familia grande. La cuestión es que comenzamos a tener niños y hoy mi hijo mayor cumple 14 años. Yo tengo un muchacho de 14 años, ¿se imagina usted eso? Pero ella, ore por mí, gloria a Dios. No, el muchacho me ha salido bueno. Hasta ahora, gracias a Dios, salió tranquilo, muy estudioso como su mamá. No salió a su papá. Si salió a su papá, ya lo estuvieron. Aguanta, muchacho. Entonces, gracias a Dios por ello. Pero nosotros tuvimos 3 niños, tenemos 3 niños, ¿verdad? Y cuando nació nuestra tercera hija, nació con labio leporino, que es un defecto genético, corre a través de la familia de mi esposa, lo cual yo sabía y aceptamos la responsabilidad cuando nos casamos de que podía darse el caso que uno de nuestros hijos lo iba a tener. La cuestión es que cuando ella nació, pasamos todo eso, las cirugías que había que hacer, las citas médicas, la alimentación de la niña, muchas cosas, vimos milagros de Dios obrar a través de ellos también. No puedo quejarme de la mano de Dios, todo el favor que nos dio. Nos pusieron el mejor cirujano de la universidad del hospital de Loma Linda, el director del departamento tomó el caso de mi hija. Le digo que la mano de Dios sobre todo. Pero yo en el momento de pasar todo eso, entré en pánico y comenzamos a hablar, no, hay que prepararse, no podemos tener más niños, porque mira, porque aquello, por lo otro. Y entré en pánico y la cuestión es que nosotros limitamos nuestra capacidad de poder tener más niños, aunque ahora hubiésemos querido tener más, simplemente porque el momento lucía tan difícil. Y hoy día, ya que mis hijos están mayores, tengo uno de 14, uno de 11 y la niña de 9, ahora me doy cuenta, tengo la capacidad de poder tener más niños. Tengo la economía, a veces uno piensa que es tan difícil alimentar. ¿Sabe qué? De alguna manera uno se la busca, ¿sí o no, mis hermanos? Y todo el mundo recibe comida en la casa. Todo el mundo. Pero tomamos una decisión tan final en un momento, porque el momento de la circunstancia de ese momento lucía tan difícil. Y mi consejo con eso, el ser tan honesto y abierto con usted, es que la palabra de Dios nos está indicando a nosotros que no tomemos decisiones tan finales en situaciones que son, tal vez circunstancias que son temporales en áreas de nuestra vida. Y el escritor de Hebreo le está diciendo a ellos, miren, no abandonen el camino de Jesucristo porque hoy día están pasando cosas difíciles. No dejen de hacer las cosas buenas en Dios porque hoy día no lucen como deben lucir. No lo hagan. Y nos está invitando a que pensemos de otra manera como Dios nos invita a verlo. Está conmigo en este día.
Y es tan importante nosotros absorber esa enseñanza porque la realidad es que Dios quiere hacer algo bueno de parte nuestra. Y Dios quiere hacer algo precioso en nuestra vida. ¿Qué debo saber para esperar algo bueno? ¿Cuáles cosas debo yo saber, tener en mi vida para saber que algo bueno viene a mí? Hay 4 cosas que yo quiero darte que el Espíritu puso en mi corazón. Y la número uno es esta. Que la persecución es parte de la vida cristiana. La persecución es parte de la vida cristiana. Muchas veces nosotros no pensamos que pasar dificultad, ¿verdad? Es parte de eso, pero es ello. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Jesucristo nunca escondió esa verdad. Jesús nunca le dijo a nadie, no, va a estar buena la cosa, se te va y todo. Uy, mira qué precioso, no te preocupes, vente conmigo. Es decir, Jesús no es un vendedor de calle. Si me das $10 hoy, te voy a dar, como si todo esto fuera poco, también te vamos a dar un juego de Tupperware para que guarde todo. Nada. Él no hizo nada de eso. Él dijo claro como era. Él dijo, ¿sabes qué? Sígueme y te voy a dar un propósito mayor. Pero nunca le escondió la dificultad. En varias ocasiones le repitió a los discípulos, eso es parte del proceso. Y esa es la razón por la que en Hebreos 10:32 nos dice eso acerca de la persecución. Si me pone el versículo, dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando uno viene a Jesucristo, que hay una emoción increíble. Una de las cosas más comunes que se escucha es cuando la gente comienza a diezmar. Yo como pastor lo he escuchado cientos de veces he escuchado esto, que la gente viene y dice, pastor, escuché el mensaje de la predicación, estoy creyendo a Dios y estoy diezmando, pero desde que comencé a diezmar se me vino el negocio abajo. ¿Cuánto amén? Entonces, amén. Porque la idea es que usted y yo debemos entender que estamos en una guerra. No una guerra que usted provocó, usted no la provocó. Es una guerra entre Dios y Satanás. Por las almas de los hombres. Esa es la guerra. Y usted y yo hemos tomado un lado. Dijimos, le vamos a servir a Dios. Por lo tanto, el enemigo no está feliz con usted. Y debemos entender eso, que la Biblia hace claro que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra enemigos espirituales que atacan y destruyen nuestra vida y quieren lo peor para nosotros. Y cuando nosotros decidimos avanzar en las cosas de Dios, el enemigo vendrá sobre nuestra vida. Pastor, pero mire, si yo ni lo menciono en mi casa, ese hombre me deja tranquilo, ¿verdad? No, olvídese de esa cuestión. Porque el punto es destruir tu alma, dice la Biblia claramente. Y por eso él dice, acuérdense los tiempos primeros, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden, tenemos que hacer memoria de esas cosas. Cómo permanecieron fieles, me encanta eso, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. ¿Saben lo que está diciendo el escritor de Hebreos? ¿Cómo es que van a abandonar a Cristo ahora? Recuérdense de cuando eran nuevecitos en Dios, ustedes aguantaron más problemas y todavía se quedaron con Él. ¿Cómo es que ahora, después de años, se van a alejar de Dios? No lo hagan. Nos está invitando a entender que la guerra espiritual, que la lucha, que la persecución es parte de ello. Y Jesucristo es muy honesto. Mateo capítulo 10. Si quiere marcarlo en sus Biblias porque es bien poderoso. Mateo capítulo 10, versículo 16. Jesucristo comienza a hablarnos exactamente acerca de ellos. Mateo 10, 16. Dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué enseñanza tan profunda? Déjeme ponérselo en un tema, en un lenguaje moderno que usted entienda. El ser cristiano no es ser un tonto. El ser cristiano no es ser un tonto. Y la gente tiende a igualar ambas cosas. La gente tiende a decir, no, porque los cristianos son unos tontos. No. Él dice, hay que ser alerta como la serpiente, pero no hay que tener maleza en nuestras acciones. No hay que ser tontos en el proceso. Y es tan importante nosotros entender eso porque Cristo lo hace claro. Dice, estén alerta, sepa lo que sucede en los tiempos, sepa lo que sucede en su casa, qué cosas no son de Dios en nuestros hogares, orar en contra de ellos, pero hacerlo con la limpieza, con la honestidad, como si fuera un animal como la paloma. La paloma, déjenme decirles, es bien interesante porque es un animal medio tonto a la vez.
En la Biblia, los cristianos somos comparados de una manera bien increíble. En nuestra vida espiritual y en nuestro final somos comparados como el águila y como el búfalo, gente de poder, autoridad. Pero en nuestra obediencia a Cristo somos comparados con la oveja y con la paloma. En pocas palabras, Dios está diciendo, no obedezcas como búfalo, como la cabra. No, peleando y todo. No, como oveja. Pero en tu lucha espiritual y en tu vida espiritual, eres un águila, eres un búfalo, eres alguien de autoridad y de poder en tu vida. Así te diseñó tu Dios. Pero debes saber que las dificultades de la vida son parte de la vida cristiana. Continúo diciendo, leyendo las palabras de Jesús, versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles. ¿Usted está entendiendo lo que estamos viendo? Jesús dice, cuando te lleven, a usted ni a mí nos han llevado a azotar. Y él dice a esos cristianos de aquel entonces, cuando te lleven a azotar, es para ejemplo de Cristo en tu vida. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Cuando tú estás pasando dificultad en tu vida, es cuando el no cristiano se fija cómo tú vas a reaccionar en medio de la situación. Y él dice, es para testimonio de ellos que estamos pasando lo que pasamos. Fue para testimonio de nuestros vecinos que pasamos lo que pasamos con nuestra hija. Para testimonio de ellos, para que vean la gloria de Dios en medio de la dificultad. Y usted y yo necesitamos saber eso. Mas cuando, versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Wow, versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, Dios está diciendo, cuando te veas en un problema, yo voy a estar ahí contigo. Es mi espíritu que te va a guiar hacia qué decir, cómo salir de la situación y qué hacer en ello. Y es algo poderosísimo ver eso en la manera en que Dios lo hace. ¿Cuántas cosas no hemos visto de Dios? Yo sé que usted lo ha hecho también y puede contar millares de veces cuando Dios le ha dado las palabras exactas para la transformación. Yo recuerdo cuando comenzamos a hacer nuestro viaje a México, que hicimos la primera vez el evento de regreso a la escuela. Estamos Juan Carlos, estamos George firme, estamos atrás, íbamos él en un camión, yo iba con Juan Carlos y Jorge llevaba el otro camión y íbamos llenos de mochilas, 200 y algo de mochilas, más la comida, llevamos papas hasta el cielo, agua, de todo había. Iba la cuestión cargada y salimos, los oficiales nos están dando mucha dificultad y fuimos a pagar el impuesto. Yo le decía, sí, no hay problema, pagamos el impuesto. No, pero que eso tiene que quedarse. Hasta que por fin, en una conversación entre Juan Carlos y yo, comenzamos a hablar con el policía y con el hombre inmigrante. Y le dije, mira, eso es para ayudar a la comunidad ya. Es decir, las palabras comenzaron a salir. Mira, ya los niños nos están esperando en la comunidad. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué hacer? Bueno, mira, es que no se permite. Y él dijo lo siguiente, él dijo, mire, ni siquiera, creo que se llama DNI, ¿verdad? La Dirección de Infancia. Ni siquiera a ellos le permitimos cruzar 200 mochilas y ustedes no son de una entidad del gobierno. Y de alguna razón, con más razón, es una bendición. Y el hombre dijo que sí. Que sí, dijo, bueno, está bien, paguen 600 pesos y cruzan. Yo, ¿dónde lo pagamos de una vez para salir corriendo, verdad? Y no se vaya a arrepentir el hombre. Pagamos los 600 pesos y vámonos. Pero fue tan increíble que en un momento de presión, el hombre dijo, ni siquiera a la compañía del gobierno le dejamos cruzar esa cantidad de mochilas. Pero por la gloria de Dios, por las palabras que Él puso en el momento, la cosa fluyó. ¿Y cuánto más puede hacer Dios en cada uno de nosotros en el momento de la presión? Y necesitamos saber eso, porque Él dice, cuando eso sucede es para la gloria y manifestación de lo que Él hace. Está conmigo en ese día. Versículo 21, y el hermano entregará a muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Está hablando de un tiempo bien oscuro, bien difícil por creer en Dios. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. Y eso es exactamente lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Después de haber luchado tanto, no se retrocedan. No se retrocedan. Porque el que permanece hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra. Me encanta Jesús.
Jesús no dice, cuando los persigan, quédense ahí, deje que le den palo y de todo. No, Jesús dice, si te van a perseguir, vámonos. Es decir, astuto como la serpiente. Vámonos. Es increíble eso. Hay una historia que me encanta donde David se hizo pasar por loco, por demente, con tal de que no lo mataran. David no era tonto. Se puso a babear y a decir de todo. Ese es loco, déjenlo tranquilo. ¡Fuing! Cuando pudo salir corriendo, ¿verdad? Nos vemos. Hay que ser sabio. Y él dice, ¿sabes qué? Huir a la otra ciudad. Porque de cierto os digo, me encanta la esperanza de Jesús. Porque os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y esa es la esperanza que él da. ¿Sabe lo que él dice? Ustedes no van a pasar tanta lucha que yo no voy a venir a rescatarlo. Dice, los van a perseguir, pero antes de que usted llegue a la última ciudad donde ya no queda otra solución, yo voy a venir a rescatarte de ello. Y necesitamos tener eso en mente, que la persecución es parte de la vida cristiana. Segunda cosa que ustedes deben saber hoy día, y es esto, es que no soy el único que sufre. A veces el sufrimiento tiende a lucir único a mi vida, tiende a lucir exclusivo a mi vida, tal vez el tipo de sufrimiento que pasa, pero el sufrimiento no es único a tu vida. Y necesitamos entender eso para que usted y yo podamos luchar, buscar ayuda, crecer juntos, avanzar. Es súper poderoso entender que hay otros en esa misma barca aprendiendo y creciendo juntos con nosotros. Cuando sabemos eso, que la lucha no es exclusiva, hay algo que sucede en nuestro ser, sabiendo que si Dios lo hizo por otro, lo puede hacer por mí. Las cosas que Dios puede producir en mi vida, y Dios quiere hacer eso en ti, que no te quedes enfocado, wow, yo soy el único que está pasando por esto, mi matrimonio es el peor de la iglesia, mis hijos están pasando tanto. El enemigo tiende a aumentar la cosa de una manera que uno se siente somos los únicos, y no es la verdad. Hay personas que han pasado esas situaciones y Dios la trae a tu lugar para animarte en ello. Creo que compartí con ustedes hace muchos años nuestro primer embarazo de mi esposa y de mí. Ella perdió el embarazo, y yo recuerdo la tristeza que hubo en nuestro hogar. Éramos jovencitos, parcialmente jóvenes, no teníamos realmente cómo, en qué apoyarnos. Sucedió 2 días antes del campamento de jóvenes de la iglesia, lo cual éramos los líderes de jóvenes, y fue una cuestión que lucía inmenso. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo consolarla a ella, qué palabras le digo a mi esposa para hacerla feliz después de perder al bebé. Era una situación que parecía horrible. Y yo recuerdo que el domingo cuando fuimos a la iglesia, que la iglesia se enteró porque le habíamos dicho que estábamos esperando, obviamente siendo ella la hija mayor del pastor de la iglesia, su papá en aquel entonces, todo el mundo de la iglesia se regocijó, ahí viene el nieto, todo lo que viene con el anuncio. ¿Está conmigo? Pero todo lo que vino también con lo saber. ¿Y sabe qué fue lo impresionante? Al final del servicio, cantidad de mujeres se le acercaron a mi esposa y dijeron, oh, yo también pedí un bebé, pero luego quedé embarazada. Oh, yo también pedí un embarazo, pero Dios me dio. Oh, y comenzó de repente a darse la realidad de que, ¿sabes qué? Hay cosas que suceden en la vida que no somos exclusivos al sufrimiento, y eso nos ayuda a tener la perspectiva de Dios en medio de las situaciones. ¿Está conmigo? En el libro de Corintios dice que con la ayuda que recibimos también vamos a ayudar a otros en esa misma manera. Pero Hebreos 10:32 lo dice así, o 33 si no me equivoco. Lo dice de esta manera: si algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, y otras veces, diga otras veces, ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Wow. Es decir, ellos venían y ayudaban a la gente en la dificultad porque pasaron por eso. Y cuando usted pasa por algo, es tan poderoso, usted se da cuenta que no es el único en la situación, y eso produce en su vida algo increíble para nosotros avanzar y crecer en ellos. Dios es bueno para hacerlo, y Dios es poderoso para trabajar en cada situación en nuestra vida, si nosotros tenemos el enfoque correcto de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. El enemigo quiere meternos en esa burbuja y decir, no, tú eres exclusivo en eso. Pero cuando nosotros ayudamos a otros, produce la tercera cosa que quiero mencionar los días. La tercera cosa es esta, es que mi dolor produce compasión. Mi dolor produce compasión. Muchas veces es bien fácil juzgar a alguien cuando yo no he pasado su dificultad. Un amén honesto, gloria a Dios. Es muy fácil, pero si nos pasa a nosotros, de repente la cosa como que uno se da cuenta. Y hay algo tan hermoso porque la Biblia dice que Jesús era un varón experimentado en quebranto.
Significa que Jesús entiende el dolor suyo y el dolor mío porque Él pasó por la situación. Y eso produce un nivel de compasión y misericordia que es impresionante. Si usted ve una de las frases famosas en la palabra de Dios cuando usted lea la Biblia, la vida de Jesús, es que se dice muchas veces antes de hacer algo, decía, y movido a compasión, sanó a todos. Se lee varias veces en el Nuevo Testamento, y movido a compasión, sanó a todos. Jesucristo fue movido a compasión para poder ayudar a las demás personas que estaban a su alrededor. Y la compasión es algo poderosísimo para usted y yo poder relacionarnos con otros, poder ayudar a otros, echarle la mano a otros, enfocarnos en otros lados. El pastor Vladimir me contaba cómo en sus tiempos antes de conocer a Jesús pasó una situación bien difícil que lo llevó a tener hambre. Él dice, fue un hambre que yo por primera vez consideré morderme un dedo. Así de hambre tenía, él mismo me lo dijo. Fue una cuestión horrible. Y él dice, ahora que trabaja en Los Ángeles, trabajando en sanidad y ayudando a limpiar la ciudad, él dice, cada vez que uno ve la gente en la calle, los homeless, los indigentes, las diferentes personas, es movido a compasión, porque tal vez yo no estoy en la situación de ellos, pero entiendo lo que es sentirse de esa manera en muchas áreas. No todos están demente, obviamente, ¿no? Y es tan importante nosotros ser movidos a compasión, porque eso produce en nosotros una conexión con la necesidad de la persona. Y es la compasión que nos ayuda a realmente dar la mano de la manera correcta al necesitado. ¿Está conmigo? En cualquier área de nuestra vida, tal vez la amiga que te llama en una situación difícil, muévete a compasión, ponte en los zapatos de esa persona. Siempre es una expresión que decimos, no sabemos hasta que caminamos en los zapatos de otros. 2 o 3 días en la vida de esa persona, ¿verdad? Cambia totalmente la perspectiva. Cuando mis hijos eran pequeños, yo recuerdo que algunas veces me quedé con ellos y mi esposa salía y ya usted se imagina, a la hora estaba, ¿cuándo regresas? ¿Verdad? Media hora después y ya terminó la otra hora. ¿Y cuándo viene? Ya estaba y ella se pasa todo el día con los muchachos y ya llevaba 2 horas y pensaba que tenía una semana cuidando 2 niños, ¿verdad? Pero hasta que no entendí cómo es la cosa, la compasión no viene muchas veces sobre uno, ¿verdad? Y yo, realmente entre el mayor y Gabriel no hay mucha diferencia hay mucha diferencia de edad, no mucha, 3 años, pero Gabriel y Abby sí estuvieron cerca y eran 2 compañales y 2 necesidades y 2 cuestiones por aquí, el fulano. Entonces era una cuestión increíble. Yo recuerdo traer varias veces a los niños sin zapatos a la iglesia, porque uno vestía la cuestión y cuando llegó aquí se da cuenta que no le puso los zapatos a los niños. Oren por los pastores, gracias. Ya se visten los niños, gracias a Dios se visten solos. Es otra vida, mi hermano. Cuando los niños comienzan a vestirse solos, ya uno está en elegancia, gloria a Dios. En aquel entonces era llegar a ver si llegábamos, ¿verdad? Y es tan importante, uno tiene la compasión por aquellos que han vivido eso. Por eso los que están en los salones familiares, le amamos muchísimo. Yo, si hay uno que los defiende a ustedes, ese soy yo, porque yo he tenido niños pequeños y sé lo que se siente. Muchas veces uno se siente separado, pero hay una compasión que se produce, ver cómo Dios trabaja en ello. Y Dios quiere que lo hagamos de esta manera. Mire cómo lo dice en el libro de Hebreos. Dice que sufrieron juntos. Dice, sufrieron juntos con los que fueron metidos en la ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel. Sufrieron juntos. La Biblia dice, luego lo vamos a ver en Hebreos 13, que oremos por los que están siendo perseguidos como si estuviésemos juntos con ellos. Hay algo que se produce en el corazón. Si usted y yo lo pedimos a Dios, hay algo que sucede en nuestra vida que es transformado. Déjeme decir algo, yo nunca en mi vida he probado drogas, nunca en mi vida he sido bebedor, no me gusta el sabor del alcohol, nunca en mi vida lo he sido. Pero cuando yo he visitado hogares de rehabilitación, hogares de drogadictos en recuperación, yo me duelo. No porque conozca su situación, pero porque yo sé y entiendo que una persona sin Cristo vive en un vacío, una soledad profunda, una destrucción eminente en su vida. Y la compasión viene sobre nosotros, aún sin haber probado su situación, aún sin haber estado en la cárcel. Pero uno se pone en el pensamiento como si estuviésemos en la situación de ellos y nos da una compasión para ayudarlos de una manera increíble. Orar por ellos, interceder, ver la gloria de Dios manifestada en la situación de esas personas.
Y Dios requiere que usted y yo, en nuestro caminar cristiano, para ver algo bueno en nuestra vida, debemos saber, las luchas son de la vida. Debemos saber que no estamos solos. Y esa persona debe saber, tú no estás solo. Y tercero, debemos movernos en compasión por los demás en cualquier área de nuestra vida. Y es algo transformador lo que sucede. Está conmigo en esta tarde, usted en este día. Amén. De un aplauso al Señor, que Él se lo merece por ello. Que nos ayude en esa área de nuestra vida. Quiero terminar con esto. La cuarta cosa que Él trabaja en nuestra vida es esto, es que las dificultades me muestran lo que realmente vale la pena. Las dificultades de tu vida realmente tienden a señalar lo que realmente vale la pena en la vida. Y eso es tan poderoso que usted y yo lo sepamos. Inmediatamente nos damos cuenta cómo funciona la cosa. Inmediatamente nos damos cuenta qué cosas son importantes y qué cosas no lo son. Es tan interesante, mi esposa y yo tendríamos, creo que es lo más estable que hemos vivido en los últimos 10 años, más o menos 8 años, es lo más estable que hemos vivido. Pero en los primeros 3, 4 años de nuestro matrimonio nos mudamos como 6 veces. Era para aquí, para allá, 6 meses, 8 meses aquí, encontrarte una era. Y es tan increíble, aprendimos a vivir con lo esencial, mi hermano. Porque para usted estar recogiendo toda esa cuestión y llevándosela para otro lugar y volver a ponerlo, uno se da cuenta que realmente vale la pena tener, ¿sí o no? Y en la mudadera, y más que era a mí que me tocaba cargarlo todo, nos quedamos con una sillita y 2 sábanas. No. Pero uno se da cuenta cómo es la cosa y uno comienza a ver la vida de una manera distinta. Porque uno está teniendo que hacer todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo lo que funciona. Y la dificultad nos produce, nos mete en un sentido que realmente vale la pena. Cuando ella y yo hemos pasado etapas de dificultad económica, uno se da cuenta que realmente vale la pena. Tengo yo que tener el servicio de telecable con 600,000 canales, solamente estoy viendo 5 de ellos, ¿verdad? Usted y yo vemos 5 solamente: Telemundo, los deportes, el fútbol, el de cocina y el de decoración de la casa para la señora. Después de ahí usted no ve más nada. Pero pagamos por 600,000 canales. ¿Sabes qué? Si la cosa está apretada, mejor vamos a ver otra cosa, ¿verdad? Y uno comienza a ver la vida de una manera distinta, que realmente vale la pena. Uno filtra las cosas de la vida. Uno comienza a comprar de una manera distinta en la tienda, ¿verdad? Ya los orgánicos, olvídese de orgánicos, lo que traiga, donde no sé dónde salió, no le lava ahí el veneno y se lo come. No, tampoco así. Pero uno comienza a ver la vida con un enfoque distinto. Uno comienza a filtrar lo que realmente vale la pena. ¿Dónde pongo mis esfuerzos? Y usted lo hace también. Y ese es el poder de la dificultad. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que para ver las cosas buenas en nuestra vida necesitamos ver la perspectiva de Dios aún en la dificultad, aún caminando con Dios, y cuando las cosas están apretadas hay algo bueno que Dios hace. Mire la actitud que nos muestra Hebreos 10:34 acerca de esos cristianos. Mire lo que dice: sufrieron junto con los que estaban metidos en la cárcel. Mire, y cuando ustedes les quitaron todos... El apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, dice la palabra de Dios, el mismo Pablo, su propia boca, que él entraba en las casas de los cristianos, pateaba la puerta, los sacaba de adentro de su casa y los llevaba a ser condenados a la muerte por creer en Jesucristo. Usted y yo no hemos pasado eso hoy día, pero esa es historia de la iglesia. Y dice el escritor, probablemente Pablo, dice: a ustedes les quitaron todo, los sacaron de sus propias casas, tuvieron que dejar absolutamente todo simplemente por ser cristianos. Y lo aceptaron con alegría. Había un sistema de valores distinto en el corazón de ellos. Ellos dijeron: lo que realmente vale la pena no es ni la casa, ni los bienes, ni la ropa, ni lo que hemos tenido. Lo que realmente vale la pena es esto: es que sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarán. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Había un enfoque distinto en las vidas de ellos. Amén. Den un aplauso al Señor. ¿Está bien? Pablo dice: óyeme, es decir, vimos la vida con otros colores, vimos la vida con otros ojos. No estoy diciendo, ni Dios está deseando que usted lo pierda todo, pero lo que Dios está diciendo es que cuando eso sucede, si le llega a suceder, tenemos que poner el enfoque en el realmente qué es lo que vale la pena a Dios.
¿Qué es lo que vale la pena en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros ver las funciones, las cosas en nuestra vida con unos ojos distintos, con una manera distinta de ver la vida? Porque hoy día estamos tan enfocados en el yo. Vivimos en una sociedad muy enfocada en lo que me alegra a mí, me agrada a mí. E inclusive muchas gentes vienen al evangelio simplemente por esa razón. ¿Qué es lo que el yo puede recibir? Y Dios está diciendo, mira, sí, yo puedo hacer algo tremendo en tu vida y va a ser una vida increíble, pero va a tomar ciertos sacrificios también de parte tuya. Y al final del servicio, al final me dice en un momento, quiero darte la oportunidad que evalúes tu vida y le des tu vida a Dios. Que es la relación de mayor valor que puedes tener. Es la decisión más importante que puedes hacer en tu vida. Es a través de ello. Pero déjame decirte, ni Jesús ni yo te vamos a esconder la realidad del evangelio. Que Dios te ama, envió a su único hijo a morir por ti porque quiere lo mejor para tu vida. Pero también te dice, toma una decisión de valor, reconocerlo a Él. Una decisión transformadora. Mateo 5 dice lo siguiente. Mateo 5 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Usted está leyendo el mismo dichosos? No, la Biblia es un libro anticuado. Esa gente no sabe lo que es dichoso. Es una locura, dichoso. Que yo ponga uno en el Face y pongan cosas negativas de mí. ¿Cómo va a ser? O en el Instagram y no le den un like. Siguiente versículo dice así. Alégrense. No, la Biblia tiene problemas. La Biblia tiene problemas. Dichoso y alégrense. Alégrense y no lo dejáis. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. En el cielo. Jesucristo está diciendo, la perspectiva es distinta. Es distinta. Completamente distinta. El evangelio es una verdad transformadora que viene a funcionar en un sistema contrario al sistema en que vivimos hoy día. Y viene a transformar nuestra manera de ver las cosas. Y dice así también persiguieron a los profetas que precedieron a ustedes. Jesús está diciendo, los profetas que eran los hombres más venerados, que sirvieron a Dios de una manera increíble, si a ellos lo persiguieron, ¿qué somos nosotros que no le llegamos ni al tobillo a esa gente grande de Dios? Y si se lo hicieron a ellos, que no lo hagan a nosotros, pues nos están comparando con alguien importante. Y cuando la perspectiva cambia, mi hermano, yo no sé lo que tú estás viviendo hoy día, pero el escritor de Hebreos y Dios a través de su palabra nos está diciendo, no importa lo que estés viviendo hoy día, no lances la toalla. No lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. Porque a pesar de la dificultad, algo bueno Dios produce al final. Cuando nuestra perspectiva está enfocada en Él. Cuando nuestro énfasis está enfocado en ver lo que Dios quiere hacer. La dificultad que tú estás viviendo, Dios tiene un camino a través de Dios. Dios tiene un proceso para ellos. Pero debes entender, es parte de la vida cristiana. Pasar momentos altos y momentos bajos es parte de la vida cristiana. Pero tienes que saber que no eres el único, que mucha gente, incluyéndome a mí, hemos pasado altas y bajas, a diarios, semanales, años buenos, años malos. Ese es el caminar de Dios. Pero en todo esto, Dios ha producido compasión en nuestra vida y Dios nos ha mostrado lo que tiene valor en la vida a pesar de todo eso. Y no hay otra manera de ver lo que vale en la vida al menos que pasemos la dificultad en esos días. Y déjeme decirles, súper importante eso, mis hermanos, porque si no lo vemos, perdemos lo que realmente vale la pena. Realmente vale. Vivimos en una sociedad que tiene absolutamente todo a su alcance. Pero es la sociedad más infeliz de todos los tiempos. Todo está al alcance, absolutamente todo. Usted pida y hay. Pero la gente está completamente triste, aislada, medicada, simplemente porque el valor de lo que Dios propuso es tan importante. Eso es lo que Dios dice. Tu vida y tu eternidad es más importante que cualquier cosa que vas a ver en esta tierra. Y es la razón por la que Él envió a